pena mirar. Tengo puestos los ojos. Acerca de Jesús, del Hijo de Dios. Y llegamos ya bien adentro acá, la última vez que estuve con ustedes, donde lo presentamos a Jesús como el sanador, el libertador. Oiga, el sanador, el libertador, el salvador de la gente, ¿no? Y hoy pues quiero darle continuidad y le llamo ahora a Él, al Hijo de Dios. Conozcamos al Hijo de Dios en la operación de milagros. Uso la palabra operación porque en los dones del Espíritu así se le llama. Se le llama operación de milagros. Milagro es algo sobrenatural, que se sale de lo natural. Y hay varias áreas, varios aspectos que hay que verlo, pero yo más que todo quisiera que cada uno lo aplicara a su vida, o alguien que conozca, su hermana, su hermano, su mamá, o alguien que necesita de un milagro. Hay varios versículos, quiero que los leamos. Dice la Escritura, vamos a leer este versículo de Mateo 13:54. Después vamos a ir a los Hechos 10:38. Pero quiero que vean Mateo 13:54, cuando dice que la gente se maravillaba de Jesús y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? En Mateo 13, versículo 54, la gente se maravillaba y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Ya lo tiene? Ella está en la pantalla. Y venido a su tierra, se enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba la gente y decía la gente, ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Lo que Jesús hacía. Ahora, quiero que vea el libro de los Hechos, porque Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, se refiere a Jesús y dice lo siguiente, que es bien importante ese versículo, ¿no? Hechos capítulo 10, versículo 38. Hay una palabra ahí que debe usted ponerle atención, y es ungido. Dice el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 38, cómo Dios ungió a Cristo, a su Hijo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Esto es importante, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oiga esto, por el diablo. Siempre es necesario tomar en cuenta esto, que hay un adversario, un enemigo común, que es el que se encarga de hacer estragos en las personas. Y bueno, hay ataduras, hay gente que está enferma. El diablo se encarga de eso, ¿no? Pero es necesario entonces que nosotros veamos esa palabra, ungido. Aquí esa es la clave, la unción del Espíritu Santo de Dios sobre Cristo. Fue la unción del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y debe ser y es la unción del Espíritu Santo en estos días sobre nosotros. Como esto es un tema tan grande que hoy no voy a poder terminarlo y lo voy a continuar en la próxima, acerca de los milagros de Cristo, solo quiero tocar dos aspectos. El primero es la autoridad de Cristo sobre la creación, milagros que Él hacía sobre la creación. Y lo segundo, la autoridad que Él tenía sobre la muerte. Son dos cosas. La autoridad de Él
Por eso la iglesia, nosotros tenemos que pedir esa autoridad. ¿Se acuerdan cuando predicamos acerca en el capítulo 3, versículo 13, donde Jesús estableció a 12 para que estuvieran con Él? Y agrega, mire interesante, ¿no? Para que estuvieran con Él, estableció a 12, los 12 discípulos, pero agrega, para que tuvieran autoridad sobre, autoridad para sanar enfermos, autoridad para echar fuera demonios. Entonces, esta es la clave, la autoridad. Pero resulta que la autoridad no puede estar sobre nosotros y hay que admitirlo. Sí, la unción del Espíritu de Dios no ha caído y no ha venido sobre nosotros. Y resulta que la unción solo podemos lograrla estando con Él. Y estar con Cristo significa oración, más oración y más oración. Yo quiero que entremos, mis amados. Oiga, volvamos otra vez a levantarnos en la oración, en el ayuno, en el clamor, porque cuando se clama, se suplica, se ruega y el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿qué va a suceder? La unción va a estar ahí. ¿Y cuál va a ser el resultado? Milagros, sanidades, liberaciones. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Es necesario, ¿no? Sí. Ahora, esos los discípulos vivieron esa experiencia. ¿Se acuerdan ustedes de un Pedro que pasaba por ahí y la sombra nomás? ¿Qué sucedía? Que los enfermos se levantaban, ni los tocaba. ¿Por qué? Porque era un ungido. ¿Por qué? Porque era un hombre que oraba en la mañana, mediodía y en la tarde y en la noche. Aquí está todo el secreto. Ahora aquí Jesucristo lo vemos, ya Él como el ungido. ¿Se acuerdan que Jesús, el Espíritu Santo, lo ungió cuando se bautizaba en el Jordán? ¿Se acuerdan de ese estudio? Que Él fue bautizado por Juan en el Jordán y que cuando se bautizaba, el Espíritu Santo vino sobre Él como una paloma. Y fue lleno. Y fue ungido. Y por eso Él, cuando se presenta en Nazaret, le dice a los de la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Ahí aparecen 4 paras. Entonces, la unción es decisiva. Y Jesús comenzó a hacer cosas tremendas, extraordinarias. Es lo que está diciendo Lucas, el ungido. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Quiero que veamos algunas cosas extraordinarias con respecto a la autoridad sobre la creación. Uno de los milagros que me impacta mi vida, porque es algo sobrenatural, es cuando Él hace del agua vino. Sabemos que es uno de los primeros milagros que Él hizo, hacer vino del agua. Eso está en Juan, evangelista Juan, en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Ahí Él es invitado a esas bodas. Los estudiosos dicen que probablemente los novios o los casados, quién sabe si el novio o la novia, eran parientes, familia de la madre de Jesús. Y por eso ella estaba ahí y le dice a Jesús cuando llega: mira, hijo, fíjate que no tienen vino, se les acabó. Como que usted hiciera una fiesta en su casa y tiene usted bebida, diríamos, refresco y sándwich y todo eso, y de repente se le acabó. Pues fue lo que sucedió ahí. Se acabó el vino. Entonces Él le dice: espera, ya vamos. Cuando Jesús le dice a los servidores, claro que tuvo que decírselo primero al novio,
Habían ahí 6 tinajas, oiga, 6 tinajas vacías. Esas tinajas las ocupaban para ciertos rituales, pero ahí estaban vacías. Jesús dio la orden y dijo: llenen las tinajas. ¿Cuántas tinajas eran? 6. Llénenlas. Él siempre da la orden. Y la llenaron hasta arriba. Luego, cuando ya la llenaron, dijo él: sirvan ahora. Y cuando sacaron de las tinajas, ya no sacaron agua, sino vino. Ya había sido transformado el agua en vino. Milagro. Ahora, eso es un milagro extraordinario, porque no solo se saciaron, no solo arreglaron el problema de la escasez, no solo se regocijaron, sino que aquí nos queda a nosotros una enseñanza tremenda, una enseñanza para hogares, para matrimonios, para esposos, esposas. Y oigan ustedes que son esposos y esposas y los jóvenes que se van a casar, el milagro no lo puedes hacer tú, lo va a hacer Jesús. Pero Jesús nos da lineamientos, el qué hacer. ¿Qué hacer? Me he casado con una esposa y yo esperaba que mi esposa fuera esto y esto y esto, pero su carácter es algo que no puedo soportarlo. Ya no puedes cambiar. Puede ser lo contrario. Ella va ilusionada con el muchacho que se va a casar o se casó, pero ya esposos es un desastre. Ya no se pueden echar atrás. Tienen que empujar. Ahora, ahí se requiere de un milagro. Un milagro que sea cambiada la mente y el corazón de ese muchacho o de esa muchacha. Que sea cambiado, transformado, milagro. Pero ¿qué tiene que hacer el esposo? ¿Qué tiene que hacer la esposa? Poner de su parte, hacer la parte suya, porque Jesús va a hacer lo que uno no puede hacer, ¿no? No sé si me explico. Ellos podían llenar las tinajas, pero no podían hacer el vino. ¿Estamos? Ellos perfectamente podían llenar las 6 tinajas, que el número 6 se aplica al hombre. Y como estaban vacías, hay un mensaje. Hombres y mujeres vacíos. Cuando el ser humano está vacío, sin la palabra de Dios, sin el Espíritu de Dios, es una lástima. Pero fueron llenas las tinajas. Y ahora ya no es agua, sino vino. El sabor, el vino. ¿Qué diferencia hay? El vino se aplica al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se le aplican 7 símbolos. No solamente el agua y el fuego, sino que además del agua y el fuego se le aplica el viento y el aceite. Pero además de eso, la palomita y el sello y el vino. Entonces las tinajas que estaban vacías ahora están llenas de vino. El hombre y la mujer que escucha a Dios y obedece a Dios y se dispone, voy a hacer lo que Dios diga que haga, su vida es transformada. Ahora llenos del vino de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay un cambio, hay un milagro, hay una transformación. ¿Qué hacer entonces? Supongamos que ustedes, los que están aquí presentes, en sus hogares, ya no soporta usted a su mujer o usted no soporta a su marido por el carácter, por lo que sea, por lo que sea. Usted no puede cambiar la mente ni el corazón de su mujer. Ni tampoco usted, mujer, puede cambiar la mente y el corazón de su marido.
pero sí usted puede hacer mucho, puede cooperar. Cuando Jesús dice, llenen las tinajas, ¿sabe qué está diciendo? Pongan de su parte, hagan algo a favor, que el milagro lo voy a hacer yo. Y así fue. Por experiencia, con mi esposa vivimos 41 años sin separarnos ni una vez. Claro, como humanos tuvimos algunos problemas, pero como éramos cristianos, hijos de Dios, poníamos de nuestra parte para que el matrimonio funcionara, para que caminara. Ella me soportó a mí y yo también a ella. Entonces, el milagro se da cuando estamos dispuestos, oiga, dispuestos a obedecer, a hacer lo que Cristo dice que hagamos. ¿Le gusta el milagro? Mi Jesús transformó el agua en vino. ¡Qué autoridad! Maravilloso. No solo es de ser el relato histórico de un milagro, sino aplicarlo a la vida. Yo deseo que hoy cada uno y cada una tome nota y diga, esto es lo que quiero. Yo quiero creerle a Jesús. No hay milagros si no le creemos. Y mucho se molesta el Señor cuando no le creemos. Como estamos hablando de la autoridad de Cristo sobre la creación, veamos un segundo caso. Dice la Escritura que Jesús quería ir a liberar a un endemoniado que estaba lleno de demonios, y cuando fueron expulsados los demonios, oiga, habían alrededor de 2,000 que fueron lanzados a unos cerdos que estaban ahí, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Dice Marcos capítulo, vamos a ver si lo podemos ver ahí en el 4:35. Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les dice a los discípulos, vamos a pasar al otro lado. Está hablando del lago de Genesaret o del mar de Galilea, algo así como nosotros decimos aquí el lago de Ilopango. Claro, diferente en el sentido de que es más grande, ¿no? Entonces, el lago de Galilea es más grande, ¿no? Pasemos al otro lado. ¿A dónde? Imagínense, donde estaba ese gadareno, Gadara. Jesús sabía, quizás los discípulos no sabían, pero Jesús sí sabía, tenía una meta, un propósito, ir a liberar a ese hombre. Pero ¿qué resultó? Sigamos leyendo. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Y qué pasó? Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ojo, usted no va a ir en cualquier barca, en la vida no va a ir en cualquier barca, tiene que ir en la barca donde va Jesús, donde está Jesús. Si usted va embarcado en otra, usted va a fracasar. Ahí va Jesús con sus discípulos. ¿Y qué sucedió? Y despidiendo a la multitud la tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero luego se levantó una gran tempestad. A esto se le llaman en la vida los imprevistos. Usted va remando en la barca de la vida con su esposo, con su esposa, los varones, con sus hijos, y van con rumbo. Hay una meta en el sentido económico, hay una meta en lo que usted desea desarrollarse. Este año vamos a tener nuestra casa, metas. Este año nos vamos a recibir de una carrera profesional. Este año emprenderé un negocio. Todos tenemos metas y vamos enrumbados a esa meta. Qué bueno si nos acompaña Cristo Jesús. Qué triste cuando nos embarcamos y queremos llegar sin la compañía
de Cristo. Pero ojo, se van a presentar los imprevistos, las tormentas, lo que no esperábamos, el de repente. Y es aquí donde yo quiero que vea la mano de Jesús. Los discípulos eran expertos, cuando menos Pedro, Juan y Jacobo, Andrés, eran pescadores, conocían el mar de Galilea perfectamente. Y no esperaban que en esa travesía se levantara un vendaval, una tormenta. No solo el fuerte viento que los azotaba, sino el peligro de la tormenta fuerte que los hundiera. Y aquí están los dos pensamientos. El pensamiento humano, que es normal, y el pensamiento divino, que es lo sobrenatural. Y es difícil como seres humanos que nos pongamos en sintonía con Cristo o con Dios. Muy difícil. Hay gente grosera que le dice: como usted no está en mis zapatos, como usted no está viviendo lo que estoy viviendo. Y hay que razonar, aunque no se le dé la razón a la gente, pero en la angustia, en la aflicción, cualquiera puede flaquear, ¿no? ¿Quiénes flaquearon ahí? No dice quién, quizás Pedro. Le fueron a reclamar a Jesús, porque Jesús iba en la barca, solo que cansado, súper cansado, se duerme. Y entonces los discípulos, asustados de lo que estaba pasando, fueron a hablarle, decirle: mira, despiértate, que no ves que perecemos, que nos vamos a hundir. Claro, Jesús se despierta y luego pues él le habló a la tormenta, le habló al vendaval y le dijo: calla, enmudece, detente. E inmediatamente se calmó todo. Esto es importante. Primero, ¿por qué? Porque hay que estar preparados como esposos, como esposas, para las cosas que son repentinas, eventos que no se esperaban, la economía, las dolencias, cualquier cosa. Pero es aquí donde tenemos que confiar. Ahí falló la confianza de los discípulos. Y por eso el Señor Jesús les reclama: hombres de poca fe. Por eso les decía, los milagros no cuadran cuando hay incredulidad. Tenemos que creerle a Él absolutamente, estar seguros de que Él hará. Y allí lo vemos a Él con la autoridad del Hijo de Dios, dándole orden a la naturaleza, a la creación. Detente, calla, ya no sigas. Y aquella tormenta se detuvo. Esto es lo que debe inspirarnos. Yo les conté aquel día que cuando me llevaban en la ambulancia, yo no sé si era por la misma condición, pero yo escuché una voz en mis orejas: no te dejaré avergonzado. Y yo sabía que era mi amado. Yo siempre les he hablado a ustedes de mi amado, mi amado. Y yo creo profundamente que Él estuvo conmigo y ha estado conmigo. En el momento de la tormenta, solo Él con nosotros. Yo no sé realmente la situación suya, porque algunas veces en el hogar hay un vendaval terrible económico. Hoy me contaba el pastor de una filial nuestra que él está preocupado en su congregación, que hay bastante gente desempleada. No hay empleo. Y preocupa, uno de pastor preocupa. Uno quiere verlos en una condición tremenda, ¿no? Pero además aflige también las enfermedades, las dolencias. No solo esta enfermedad que anda haciendo desastres, sino que hay otras enfermedades, ¿no? Solo Dios con nosotros. La tormenta es fuerte,
Pero así como Cristo la detuvo allá, es el mismo de hoy, de siempre y por los siglos, que está de nuestro lado, que está de nuestra parte. Creámoslo. ¿Cuánto lo creen? Creámoslo, creámoslo. Hay que creerlo. Este caso se parece, muy parecido al siguiente, que aparece en el mismo libro de Marcos, pero ya no en el capítulo 4, sino en el capítulo 6, que dice ahí en el versículo 45. Se parece, solo que en este caso Jesús no iba en la barca, Él se quedó fuera. Allí está diciendo que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida. Este era otro rumbo. Allá el rumbo era liberar al gadareno. Pero aquí es a Betsaida. Él no iba en la barca. Y entre tanto que él despedía a la multitud, ¿qué sucedió? Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Esto me gusta, porque los 12 se subieron a la barca y comenzaron ellos a remar y a conversar lo que acababa de suceder. Un milagro de Cristo de darle de comer a mucha gente. Oiga eso. Pero nunca imaginaron lo que venía. Un gran viento. Ahí se le llama viento contrario. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús fuera en la tierra. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando, intercediendo. Ellos en problemas ya, y viéndoles que Jesús, viéndoles remar a ellos con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, estamos hablando ya pasada la medianoche. Oiga, pasada la medianoche, la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Deténgase un momento. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba afuera orando, pero él comenzó a verlo ya en angustia. De veras, en las últimas. Ya sus discípulos estaban entrando en el caos que se le llama el miedo. El miedo. Una de las cosas que debe tomar en cuenta es que Él está pendiente. A Él no se le escapa nada. No crea que si usted está pasando un momento crítico, difícil, lo que sea, Jesús va a decir, ve, no me doy cuenta. Él está pendiente de lo mínimo detalle de nosotros, porque somos sus hijos. Yo le pregunto, usted que es buen papá y buena mamá, ¿y usted descuida a sus hijos que saber dónde están y qué están haciendo? No, está pendiente. Siempre está pendiente. O estamos pendientes. Él está pendiente. Él estaba pendiente de ellos. Y cuando ellos sufrían ese viento contrario, y por más que batallaban remando, al grado que diga ese pasaje que cayeron en la fatiga. La fatiga, léalo de nuevo. Y viéndole remar con gran fatiga. Mire ahí el adjetivo, gran fatiga. No los deja, bueno, y vean cómo salen ustedes. ¿Qué hizo Jesús? Se fue y comenzó a caminar sobre las aguas. Ellos, en su angustia, en su aflicción, y ya dentro de ellos, en una situación tan difícil, ya con miedo, no distinguían quién venía sobre las aguas. Y ellos dijeron, este es un fantasma. Este es un fantasma. Y él les dice, no,
no tengan miedo, soy yo. Hasta que llegó muy cerca de ellos. Oiga, y cuando él sube a la barca, ¿qué pasó? El viento se calmó. Pero el otro evangelista, Mateo, es más específico y habla de un discípulo que usted ya sabe quién es, ¿no? El aventado Pedro. Dijo él, este es mi amado, este es mi Señor. Cuando lo mira que Cristo caminaba sobre las aguas, le dice, mira, ¿y por qué no me permites a mí también caminar sobre las aguas como lo haces tú? Pues está bien, comienza a caminar. Y mire, Pedro se baja de la barca y comienza 1, 2. El problema fue que la cosa estaba bastante seria, el viento, y comenzó a ver, digo yo, quizás el remolino de las aguas, y quitó la mirada de Jesús y comenzó a ponerla. Y cuando quitó la mirada de Cristo, comienza a sentir que iba para abajo. ¡Ayúdame! No me dejes que me hunda. Y Jesús estuvo presto, mire, y le da la mano. Ay, hombre de poca fe. ¿Acaso no nos pasa a nosotros también eso? Que muchas veces estamos bien mirando al Cristo. Sí, yo confío en ti, yo sé quién eres tú eres mi amado. Pero de repente comenzamos a ver la situación tan difícil, tan crítica, que se nos olvida seguir viendo a Cristo y comenzamos a ver el problema grave, la economía, sobre todo la economía, y otro. Y en eso, si así seguimos, si quitamos la vista, nos vamos a hundir. Pero no, Él está pendiente también de nosotros. ¿Qué hizo? Le dio la mano y lo levantó y lo puso a salvo. Este es el Cristo nuestro. Tóquese el pecho, diga, este es el Cristo que vive en mi corazón. Este es el Cristo a quien amo. Este es el Cristo a quien recibí un día. Este es el Cristo que está en el cielo y me representa. Este es el Cristo que aboga por mí en el cielo. Este es el Cristo que me oye y que me escucha. Este es el Cristo que amo y lo espero. ¡Oh, santo, aleluya! Mi amado, ¿sabe qué somos para Él? ¿Qué somos? Como la niña de sus ojos. ¿Qué más somos para Él? Especial tesoro. ¿Qué más somos para Él? Los hijos y herederos. Pero nunca ha pensado que dice la Biblia que somos la desposada. Que somos la esposa. Usted que ya tiene mujer, que tiene hogar, que ama a su esposita, ¿verdad que la ama, licenciado? ¿Usted dejaría que su esposita se hunda? ¿Ah? ¿Dejaría que la arrastre la corriente? No, ¿verdad que no? No. Usted la toma del brazo y dice, bueno, si la corriente me la va a arrastrar, porque nos arrastre los dos, pero no la dejo. Cuanto más nuestro amado Jesús. Porque nos ama. ¡Oh! Autoridad sobre su creación. Ya me dijiste que solo me quedan 3 minutos. Y yo con ganas de seguir hablando. Me queda pendiente, oiga, la autoridad sobre la muerte. Continuaremos. Pero no quiero dejarlos a medio camino. La muerte. Ay, la muerte perversa
instrumento de Satán muchas veces. La muerte puede hacernos una mala jugada. Pero mi Jesús, Él es el Señor y tiene las llaves de la muerte, dice Apocalipsis capítulo 1. A mí me gusta eso. La muerte quedó burlada cuando Él estaba en la tumba. Y al tercer día, yo creo que la muerte estaba bien sonriente en comunicación con el mero Satán y le decía: aquí lo tengo, pero mi Cristo, el Hijo de Dios, la venció y se levantó glorioso. Esto es la base. Así nosotros. ¿Qué pasó con esa cipota, la hija de Jairo? ¿Cuántos años tenía esa bicha? 12. ¿Verdad que 12? Y estaba lista ella, ya preparándose para celebrar sus 15 años quizás, o la consagración de 12. Y de repente, nos dice la Biblia que le cayó, ¿verdad? De repente, ¡plago! Grave. Y sale el papá donde Jesús. Jesús, mi hija está muy grave, mi hija está enferma. Ten calma, le dice, ya voy a ir. Y de repente llegan los muchachos. ¡Jairo! Ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. ¡Pum! ¡Qué golpe! Inmediatamente agachó su rostro y comenzó a llorar. Y Jesús le dice: Jairo, cree solamente, no tengas miedo. Y fue Jesús a la casa de Jairo. Ya estaban ahí llorando las lloronas, ¿cómo se llamaban? Las plañideras, ¿no? Y ya la gente alborotada preparando todo. Y dijo él: fuera todos. Aquí en esta casa solo quiero a Jairo y a su esposa y a mis 3 discípulos del círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo. Solo ellos. Y la niña ya estaba, mire, ¿ve? Inerte, muertecita. Talita Kumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Y aquella niña comenzó a mover los brazos y los pies y se sentó. Tengo hambre, dijo ella. ¡Él lo hizo! ¡Él es la vida! Para Él no hay nada imposible. Yo quiero que lo adoremos y le demos honra y gloria. ¡Oh, santo! ¿Cuántas personas habrán casi regresado de la misma tumba? Porque Cristo, hermanos, es la misma vida. Démele honra y gloria. Oh, mi Cristo amoroso, mi Cristo bendito, gracias te damos. Gracias, mi Jesús, te alaba mi alma, te exalta mi alma. Te agradece, mi Jesús, por todas tus misericordias y todas tus bendiciones, por todo lo que hiciste y estás haciendo, cosas grandes y maravillosas hiciste y estás haciendo. Ahora, mi amado, te suplico por aquellos que sufren, usted que está en la casa, usted que nos ve, usted que nos oye. Ahora es el día del milagro suyo. Hoy es el día, asegúrese. Cristo está haciendo cosas grandes. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Usted crea solamente. Crea, mi amado, mi amado. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Y así como levantó a esta niña y la resucitó y la volvió a la vida, así mi Jesús tiene el poder para levantar al que esté enfermo. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, porque por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús. Ahora créalo. Levántese ahora en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que detuvo la tormenta, el mismo
El que le dio la mano a Pedro para que no se hundiera, el mismo, es mi Jesús, el Hijo de Dios, el que transformó el agua en vino, el Cristo de Nazaret, nuestro Cristo, el Hijo de Dios, el soberano, el grande, al que esperamos. Oh, gracias. Levantemos nuestras manos y dígale: gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús, por todo lo que hiciste y lo que estás haciendo y querés seguir haciendo. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Padre, por Cristo Jesús, tu Hijo, mi Señor. Gracias, gracias, gracias. Muévase, mueva su corazón, mueva su cuerpo, mueva su vida. Usted sana ahora, sano ahora, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, mi Cristo, gracias te damos. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Te adoramos, mi amado, te adoramos, mi Jesús, te exaltamos, mi Jesús. Gracias, mi Cristo, gracias. Oramos por tu pueblo, oramos por tu iglesia, oramos por los hermanos y las hermanas, los que sufren, los pobres, los que sufren, ahí donde se encuentran, en sus casas o en los hospitales. Ahí ahora el toque de tu Espíritu. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Padre, por tu misericordia. Amén. Y este pueblo dice: amén. Gloria a Cristo Jesús. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.